Impuestos Internacionales de la región, Gustavo Carmona, socio de Impuestos Internacionales de Líder de Brasil, Marcial García, socio líder de Precio Transferencia de Perú, Alma Gutiérrez, socia de la Oficina de México en materia de precio transferencia, y Mónica Piedrahita, directora ejecutiva de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Damos unos minutos para... Listo, y ahora vamos, si bien ahora hemos tocado fiscalizaciones, políticas de precio de transferencia, APAs, la idea con este panel es que con algunas preguntas nosotros podamos ver qué está pasando en la región. Y también es importante mencionar que todos los fiscos están conversando entre sí, entonces lo que nos comenten acá puede ser que vaya a ser aplicado en un futuro cercano en Chile porque la información está fluyendo muy activamente entre los fiscos. Alma, comienzo contigo. ¿Nos puedes contar un poco cómo están las tendencias de fiscalización en México? Porque de lo que hemos hablado creo que están de terror, ¿no? Están de terror. Espero que no haya nadie de la autoridad chilena escuchando ideas aquí de lo que les voy a platicar. Bueno, en México hay un plan maestro de fiscalización que el gobierno anunció en 2022 y le dio continuidad en 2023. Y básicamente dice que va a auditar a los grandes contribuyentes. Entonces, las empresas grandes en México con ingresos superiores arriba de 50 millones de dólares deben de esperar algún tipo de fiscalización. Y anunció además de que ese es el target de fiscalización porque ha recaudado. Entonces, en 2022 hizo el anuncio de esta fiscalización, de este plan maestro de fiscalización y le dio resultados, le dio continuidad. Anuncia que va a hacer fiscalizaciones a este tipo de contribuyentes a ciertas industrias. Entonces, ciertas industrias minería es una de las industrias, automotriz, farma, son algunas de las industrias que están siendo fiscalizadas sí o sí. De ahí, ciertas transacciones las considera de interés, como son reestructuras, pagos al extranjero y bueno, en general, operaciones que tienen que ver con temas de reestructuras, con temas de precios de transferencia. Entonces, las auditorías de precios de transferencia están a la orden del día. ¿Qué más dice la autoridad? Bueno, la autoridad está diciendo que parte de su monitoreo es a través de tasas efectivas de impuestos sobre la renta. Jano estaba mencionando unos cálculos ahí de cómo calcular la tasa efectiva. La autoridad mexicana, ¿cómo la calcula? Para efectos de este assessment que hace para ver si un contribuyente está en alto o en bajo riesgo fiscal, es el impuesto causado de impuestos sobre la renta entre el total de ingresos. Y eso nos da un ratio, un porcentaje. Y eso lo compara contra tasas efectivas de la industria, del sector en el que esté el contribuyente, y ahí determina si el contribuyente está por arriba o por debajo de estas tasas efectivas que la autoridad mexicana considera que es el benchmark para estar en un alto o un bajo riesgo. Entonces, este es el ambiente de fiscalización en México. No hay nuevos impuestos. Entonces, la autoridad está viendo que a través de auditorías, de pagos al extranjero, de reestructuras, está aumentando su recaudación. Entonces, está siendo muy exitoso el programa. Entonces, es un ambiente bastante complicado para las multinacionales por eso. Gracias, Alma. Ahora paso a Mónica. Mónica, ¿nos puedes contar qué cosa está pasando en Colombia en cuanto a tendencias de fiscalización? Bueno, Colombia va muy alineado con todo lo que hemos hablado y es que la fiscalización está al orden del día. La autoridad colombiana empezó haciendo una fiscalización muy formal y con el tiempo ha ido migrando a una fiscalización mucho más de fondo, que enriquece un poco la discusión, pero que también hace que los contribuyentes tengan que estar mucho más alertas y mucho más pendientes de qué es lo que le van a presentar a la administración.
Creo que somos pioneros en temas como intercambio de información. Ya hemos visto casos donde la autoridad tributaria colombiana le ha pedido información a Brasil, que la ha suministrado, información dentro de la CAN, se la han suministrado. Francia en algún momento hizo algún programa de fiscalización para un contribuyente muy grande francés y pidió información a varios países, dentro de esos Colombia, y Colombia hizo todo el intercambio de información. Entonces en eso ha sido, digamos, pionero. Y hablabas ahorita de que hay como dos grandes procesos en fiscalización. El primero es la vía administrativa y el segundo es la etapa judicial. Colombia ya ha llevado varios casos a etapa judicial que han llevado a que incluso ya se generen sentencias del Consejo de Estado manifestándose frente a las posiciones que tuvieron los contribuyentes en algún momento. Y es una tendencia, creo que bien interesante, porque ha sentado precedentes que de alguna forma van a ser revisados por la región para definir también políticas de cómo abordar ciertos casos. Y voy a comentar solo tres que me llaman la atención. El primero ha dicho, es totalmente razonable que un contribuyente incluya ajustes extraordinarios dentro de su análisis de precios de transferencia. Pero este análisis tiene que ser cuantificable, identificable y sin duda debe llevar a que mejore la comparabilidad. Pero abre la puerta a que ya esos ajustes se puedan hacer. Entonces creo que es un buen indicio. El segundo es, típicamente los asesores de precios eliminamos compañías comparables en pérdida y lo hacemos de una manera conservadora y si me preguntan yo creo que hay que seguirlo haciendo. Pero en una sentencia reciente ha dicho la administración tributaria, no la administración sino el Consejo de Estado, es razonable utilizar compañías en pérdidas porque el mercado, el mundo de los negocios no está hecho necesariamente para ganar. También se puede generar las pérdidas, perderes de mercado. Entonces, ha introducido esto que me parece que es muy novedoso y es decir, es razonable que se puedan considerar compañías en pérdidas. Y el tercer punto es, cuando se hacen análisis de comparabilidad, no necesariamente tienen que ser compañías que sean el ultimate parent, sino también pueden ser compañías que sean filiales, siempre y cuando se logre demostrar que no hay una afectación de la comparabilidad por la vinculación económica. Entonces, esto un poco como para contar qué es lo que ha visto Colombia y que me parece que es algo pues novedoso. Súper interesante. Gustavo Carmón. Brasil. Ahora que, a ver, esto ya sí está en boca de todos, Brasil está adoptando la normativa de la OCDE. Cuéntanos qué está pasando en fiscalización, porque tienen un tiempo acotado para seguir utilizando la norma antigua. Eso es verdad. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Janice. Sí, de hecho estamos ahí, pues tenemos adelante un gran cambio de la normativa en Brasil hacia el modelo de precio de transferencia de la OCDE, pero seguimos todavía con las reglas actuales, que son ahí muy enfocadas en el cálculo efectivo, ¿no? Planillas de Excel y aplicación de los márgenes que están fijados en la ley, casi que producto a producto y servicio a servicio, es muy lleno de detalles, ¿no? Es muy distinto del precio de transferencia. Se utiliza el Word más que todo para la documentación y aquí estamos hablando de verdad, cálculos muy grandes a depender de la cantidad de productos y todo lo que hay en la producción de una empresa. Y sí, de verdad la fiscalización sigue y bastante enfocada más que todo en los últimos años en discusión de definir si la participación de partes vinculadas en una cadena de producción te elimina la posibilidad de adopción de algunos de los métodos que tenemos. Es decir, ya no tenemos muchos métodos en el cálculo ese brasileño tradicional, ¿no? Entonces, una cosa que vemos mucho es cuando utilizamos en Brasil en las importaciones el método de coste de producción en el extranjero más un margen. Pues de no aceptar ciertos costes porque han sido también pagados a partes relacionadas. Entonces es muy común en la adopción de lo coste más en el extranjero que la administración cuestione la base imponible, la base de costes que se utiliza en el extranjero. Lo mismo en una cadena de
reventa en Brasil, cuando la reventa es la parte relacionada en Brasil. O sea, ¿cuál es el valor final que se puede utilizar? Y el problema cuando no aceptan el método de reventa o de costes, que no tenemos mucho más que adoptar, ¿no? Porque luego iríamos para el comparable independiente, que en Brasil es una regla muy limitante. Hay que ser de verdad una persona no relacionada, pero con documentación real, no es un comparable como tenemos en la OCDE, hay que buscar las facturas de un tercero, lo que es muy difícil. Entonces, eso estamos viendo mucho. Y un miedo que tenemos es que tenemos en Brasil un plazo de decadencia de 5 años, ¿no? Entonces, asumiendo que ahora el presidente va a firmar la nueva ley, en 2024 tendremos la nueva regla. Bueno, los fiscales en Brasil tendrán 5 años para aprender la nueva regla y mientras tanto tendrán 5 años para estar mirando y haciendo su budget de fiscalizaciones en la regla antigua. Entonces, es decir, para los contribuyentes que tienen operaciones en Brasil, es el momento ahora de prestar atención que hay que adoptar las nuevas reglas, hacer la documentación nueva muy linda y perfecta, porque en 5 años o 6 estarán sujetos a fiscalizaciones, pero sin olvidar de las operaciones ahora. Esta documentación tiene que estar bien hecha, el cálculo y todo, porque si están los fiscales mirando esas operaciones, igual con una intensificación, porque es lo que saben hacer ahora, ¿no? Es lo que tienen por seguro. Yo diría que es el Gracias, enfoque. Gustavo. Ahora nos pasamos a Perú. Marcial, ¿qué nos puedes decir para poder mitigar o qué deben hacer los contribuyentes para poder mitigar los riesgos de ajustes de precio de transferencia en las fiscalizaciones que entiendo que también la SUNAT está fiscalizando a diestra y siniestra conceptos de precio de transferencia, ¿cierto? Sí, bueno, ante todo gracias Yanis por la invitación, la verdad que es un gran gusto estar el día de hoy acá participando en este panel. Pero yendo a tu pregunta, igual que en otros países, el Perú, la SUNAT está bastante activa. Hasta antes de la pandemia se daban alrededor de unas 50 fiscalizaciones por año. Con la pandemia cayeron a 30 y hoy ya están como en 100 al año, ¿no? Está bastante activa la autoridad tributaria. En términos relativos, el número de compañías todavía es menor, representa más o menos el 2% de las empresas que son fiscalizadas, las que terminan, las que están dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia, aquellas que reportan tener operaciones entre partes vinculadas, las que terminan siendo fiscalizadas. Pero es muy importante tener en cuenta que las que fiscalizan son las más grandes, las multinacionales, porque a diferencia de otros países en el Perú, las reglas también aplican en operaciones domésticas. Entonces, la SUNAT se enfoca mucho en las grandes y es importante estar preparados contra estos ajustes. Tú me comentabas, Yanis, que acá está normado el proceso de conciliación durante una auditoría. Claro. ¿No? En el Perú no existe eso formalmente. Las normas no te permiten conciliar, transar en el marco de una fiscalización, lo que los americanos llaman un settlement, ¿no? En el Perú no existe, pero de manera informal sí se puede conseguir. En la fiscalización es muy importante y esa es nuestra estrategia cuando acompañamos a nuestros clientes en las fiscalizaciones, tratar de reducir el monto del ajuste a un nivel tal que sea aceptable tanto para el contribuyente como para la autoridad tributaria para evitar un litigio que puede durar en el Perú 10 años y cuyo resultado es totalmente incierto, ¿no? Entonces, esa es nuestra estrategia, tratar de buscar puntos medios y hemos tenido bastante éxito con este enfoque en fiscalización. Tratar de buscar el sustento técnico y curiosamente a veces llegas al número primero y después la SUNAT te dice construye el argumento técnico para sustentar el ajuste, ¿no? Nos ha pasado. Entonces eso es un poco lo que está pasando en el Perú y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Gracias, Marcial. Gustavo, en Argentina, ¿qué podemos hacer para también mitigar los ajustes de transferencia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pensé que me iba a decir para sacar dinero, pero Todo el mundo eso no la hace esa respondo más. pregunta, sí. Basta con eso. La verdad es que, escuchando un poco el panel y todos, Argentina tiene 22 años de regla de precio de transferencia, es decir, acá no hay una cuestión de conocimiento de las reglas. Lo que creo que hay es una avalancha de información, de disponibilidad de información a los fiscos y de alguna manera esa tormenta de información a veces se usa bien y a veces se usa mal. El intercambio de información, paradójicamente, a veces es más
la información que tiene el fisco que lo que tiene una compañía vinculada de su grupo multinacional. Eso también pareciera que el fisco accede a información que ya el grupo multinacional tiene de todos los participantes, y no siempre es así en las relaciones entre las compañías vinculadas, donde también hay oposición de intereses. Pero a veces el fisco está enterado de más cosas que la compañía. Entonces, digamos, el nivel de evolución de las reglas también hace que hay mayor mirada puntual en los temas, ya no es una cuestión de learning process y aprender a usarlo. Por otro lado, como pasa en Brasil, lo que es la prescripción, el tiempo que tiene el fisco de ir a mirar eso, si no hay pérdidas, son 6 años matemáticamente porque empieza el otro año. Es mucho tiempo. Y cuando va a discutirlo, después empieza una etapa de litigio. Con lo cual, cuando uno ve una instancia judicial o algún fallo de precio de transferencia de Argentina, está viendo una película que ya no está, que ya no existe. Entonces nadie puede aprender de lo que está saliendo porque en definitiva pasó hace 10 años y cambiaron un montón de cosas. Y por otro lado, las discusiones previas con el fisco, por supuesto, no tienen estado público, las opiniones del fisco no se conocen, no hay una negociación expresa con el fisco, y la mayoría de las compañías históricamente han optado por acordar, no por discutir, excepto algunos rubros en donde si no discutían directamente tenían un problema de continuidad del negocio, porque afectaba el negocio. Entonces, ¿cómo mitigar los riesgos de precio de transferencia? Yo creo que una de las cosas en Argentina importantes hoy es documentar contemporáneamente lo que está pasando. Porque este riesgo de que hoy entiendo lo que está pasando y de hecho tengo que recurrir a ciertos ajustes para lograr una comparabilidad que definitivamente uno reside en mirar comparables extranjeros, pero por lo pronto todo este problema de las inflaciones y los tipos de cambio son una distorsión en las comparabilidades. Cualquier cosa que uno tenga que hacer basados en el momento y en el diario de hoy, si no lo documenta hoy y no lo cuantifica y no lo baja, va a ser muy difícil defenderse dentro de 5 años por el intercambio de funcionarios que hay, porque el contexto cambia, pero el fisco va a estar discutiendo algo que pasó hoy. Entonces, esta es una cuestión primero para mitigar qué estoy haciendo. Segundo, discernir en el momento que uno tiene si quiere patear el tablero planteando algo sumamente disruptivo en cuanto a ajustes, en cuanto a mecánicas, o tratar de mantenerse dentro del cuadrado donde todo esto fluye y hay un entendimiento en todos los lugares. Esto es interesante porque muchas veces a nosotros nos gusta lo disruptivo, pero a la hora de discutir estoy discutiendo solo, con lo cual uno tiene que discernir hoy si es tan disruptivo como pregona o tiene que tratar de ir a un modelo donde el cuadrado me centre. Y esto también tiene que ver con qué tipo de ajustes tengo que hacer. Entonces, ¿cómo mitigar esto? Primero, entender los números. En Argentina, entender la inflación, entender cómo esto está operando hoy, cómo prevengo algo, entendiendo lo que tengo adelante. Segundo, ¿quiero ser disruptivo o quiero ser dentro del cuadro? No importa, no hay una calificación si alguno es mejor o peor. Y la tercera, en Argentina, es documentar lo que está pasando hoy, no con un diario, sino matemáticamente, bajar los números y hacer un cuadro de situación hoy numéricamente y contemporáneamente, porque el argumento en risa, digo, que si puedo sacar o no dinero, no va a ser una bala que van a poder utilizar fácilmente para discutir por qué me someto a determinada situación en precio de transferencia, por qué acepto determinadas cosas, porque no puedo pagar. Esto es hoy, pero lamentablemente la discusión va a ser dentro de 7 años. Y esto es algo que es mitigar el riesgo. Gracias, Gustavo. Ahora quería tocar el punto del volumen de información que se entrega en las declaraciones juradas. Y creo, Alma, ¿nos puedes contar un poquito qué pasa en México? Sí, otra vez. México toma todo lo formal de las administraciones de la región y aparte metió muy rápido las reglas de BEPS en la legislación local, ¿no? Entonces tenemos temas de sustancia y de forma. Entonces ahora el nivel de revelación está haciendo que las empresas en México tengan que revelar muchísima información en sus declaraciones. Hay declaraciones informativas, el local file, el dictamen fiscal. Hay mucha información que el contribuyente revela y eso le permite a la autoridad hacer
esos assessments para identificar los contribuyentes que van a ser objetivo de una auditoría. En un ambiente de auditoría, la autoridad está pidiendo información excesiva, porque México es una legislación muy formal, con muchos requisitos para el tema de las deducciones. Entonces llega la auditoría y lo que hace la autoridad es enfocarse en todos los temas domésticos, todo el tema formal, todo el tema de documentación. Y nos enfrentamos al problema que están mencionando. Estamos años después de que se llevó a cabo la transacción en un ambiente de fiscalización, donde la autoridad requiere en algunos casos el 100% del soporte detrás de esos cargos que vienen del extranjero. Los management fees, las regalías, pide el 100%. Entonces, está mezclando los temas porque se enfoca con los requisitos domésticos para tratar de parar la discusión ahí y rechazar deducciones por temas domésticos. Y aparte aplica los principios de la substancia de la transacción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando llega eso? Hay que tratar de evitar llegar a ese punto porque con un requisito que te falte de dar cumplimiento es muy probable que la autoridad te rechace la deducción. Entonces, tratamos de llevar la conversación a un ambiente internacional, a un ambiente de precios de transferencia para evitar tener este desgaste. Entonces, el tema de APAs que vamos a mencionar ahorita, el caso de México, se vuelve muy relevante para evitar quedarnos en este ambiente de fiscalización con temas domésticos que llevan a doble tributación, que ese es el principal problema, ¿no? ¿Qué tanto nivel de interconexión tiene o se ve en México de todas las declaraciones juradas que se presentan? O sea, el servicio... Está muy digitalizado, sí. Toma, después de Brasil, yo creo que México está en segundo lugar. Sus esfuerzos, sus recursos se meten en temas de digitalización. Tenemos la factura electrónica, la contabilidad. Ya está viendo también en México las transacciones en vivo. Entonces, las ve en vivo, hay muchísimo cruce de información y es blanco o negro, cruza o no cruza la información, sí o no, son las respuestas que tiene que dar el contribuyente. Entonces, es una revisión, es muy mecánico para que ya pueda ir la autoridad a hacer el proceso de fiscalización. Y el nivel de información en la fiscalización es exagerado. Nos pide, por ejemplo, y lo voy a diferenciar del proceso APA porque creo que es muy relevante, nos pide los currículums vitae de las personas en el extranjero prestándole los servicios a las entidades mexicanas para validar que tengan conocimientos de normas internacionales, del GAP mexicano, por ejemplo, porque una persona sentada en Estados Unidos le presta un servicio a una entidad mexicana. Si no se estudió en Alabama, ¿no? Entonces, ¿qué nivel tiene para poder prestar este servicio? Entonces, ese es el nivel de discusión que tenemos en una auditoría en comparación con el nivel la discusión en un proceso de APA. En un proceso de APA estamos hablando de cuál es la estrategia del grupo alrededor de la prestación del servicio, cuál es el markup, cómo se alinea esto a la cadena de valor. Son discusiones muy diferentes que las estamos teniendo al mismo tiempo, pero muy desgastante en temas de auditoría. Y en este contexto, ¿cómo es el diálogo con la auditoría tributaria? En un APA es muy abierto. En un APA realmente es un diálogo con la autoridad muy diferente al tema en una auditoría. En una auditoría, ¿cómo empieza el proceso? Llega y la autoridad dice, nada es deducible. Y en un APA, el contribuyente se acerca y dice, oye, valídame el markup del 8% o del 3%. Y son autoridades separadas. No hay retaliation, no hay como, oye, si me pides un margen muy bajo, entonces voy a llegar y te voy a auditar. No, son autoridades separadas dentro de la administración. Son discusiones muy, muy diferentes. Y bueno, el APA siempre es mucho más benéfico y un proceso mucho más fácil, que al final es el que vamos a llegar, porque como les conté, o sea, al final hay una discusión en una auditoría, la autoridad lo quiere mantener doméstico, el contribuyente quiere evitar la doble tributación y al final acabamos en un proceso de procedimiento de acuerdo mutuo con el otro país para tratar de resolver la controversia fiscal. De alguna manera tenemos las discusiones de precios de transferencia, pero o muy desgastado o en un ambiente de diálogo
muy diferente, ¿no? Marcial, ¿qué nos puedes decir de qué nivel de interrelación hay en todas las declaraciones que se presentan en Perú? ¿Cómo las utiliza la SUNAT? ¿Y cómo está el diálogo con la autoridad tributaria? No sé si la SUNAT procesa contrasta la información que se presenta en las distintas declaraciones. Eso no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro, a partir de la exposición del panel anterior, es que la autoridad tributaria en Chile es bastante más amistosa que la peruana, aparentemente. El diálogo no fluye tan bien. Pareciera que la autoridad tributaria en el Perú siempre desconfía de que los contribuyentes están ocultando algo, ¿no? Entonces siempre entran con el pie en alto, digamos, ¿no? Y en cuanto a la información que pide, muchas veces es irracional, pide una cantidad de información. Cuando uno hace una auditoría financiera, se trabaja sobre la base de muestras, ¿no? Acá te piden todo. Y lo que está pasando es que a veces también está empezando a pedir información de las compañías de afuera. Y eso es muy complicado de conseguir en muchas ocasiones. La semana pasada estaba con un cliente, hace unos años trabajamos en una operación de streaming. En minería se usa mucho, es un mecanismo alternativo de financiamiento. Se levanta dinero para construir minas a través de la venta del mineral futuro, digamos, ¿no? Eso en el Perú yo sabía que iba a traer problemas y dije, esto no camina en el Perú por distintas razones. Déjenlo afuera, lo dejamos constituir en una entidad en BVI, en Canadá, lo manejaron afuera justamente para no dar explicaciones. Consigan el financiamiento, dense la vuelta y presten la plata a Perú, una operación de mutuo, le entiende cualquiera. Bueno, ¿qué pasó? La SUNAT empieza a preguntar qué pasó afuera, cuál es la conexión, no tiene ni una relevancia para la determinación del impuesto de renta en el Perú. Debería concentrarse en determinar si la tasa de intereses del mercado o no. No, está preguntando sobre algo que pasa afuera y que Perú ni siquiera es parte de la operación, ¿no? Entonces es muy difícil explicarle a los clientes de Canadá, de Estados Unidos, de UK, por qué es que la SUNAT pide tanta información, incluso de operaciones donde Perú no es parte, ¿no? Es muy difícil. También en el caso de los servicios intragrupo. Para sustentar un servicio, en la mayoría de países desarrollados basta pues con el test de beneficio. Acá no, acá quieren ver todos los correos, la correspondencia. Tienes que guardar expedientes, o sea, files de papeles, que es lo que quiere ver la SUNAT. Explícales un canadiense. Es muy difícil. Entonces, la relación con la SUNAT no fluye tan bien como nos gustaría a muchos de nosotros. Gracias, Marcial. Y ahora nos vamos un poquito a hablar de la implementación de políticas de precios de transferencia. Mónica, ¿nos podrías contar un poco en Colombia si existe alguna claridad en la legislación del país para la aplicación de autoajustes voluntarios de precios de transferencia para un contexto de aplicación de una política? Creo que estamos muy alineados con Chile y no existe un mecanismo expreso en la ley que te diga cómo se tiene que hacer un ajuste de precios de transferencia. Y ahorita que oía a Ailín comentando un poco como todos los mecanismos que le toca a los contribuyentes inventarse en el proceso para ver cómo se hacen esos ajustes, es exactamente lo que estamos viendo en Colombia. Entonces tienes una política donde te dice costo más 5 y normalmente en diciembre, creo que a todos nos pasa, se da cuenta el contribuyente que está en costo más 3 o que está en costo más 15. Entonces, si es costo más 3, ¿qué tengo que hacer para lograr aumentar esa utilidad? Sobre todo si ese 3% está por fuera de lo que yo considero que es el rango de mercado. Y empiezan las notas de débito, las notas crédito, los ajustes para que me alcancen a quedar dentro de la contabilidad. Lo mismo si estoy por encima del rango. Y recientemente tuve un caso con un cliente que le pasó exactamente esto. Terminando el año, se da cuenta que está por fuera y dice, ah, no, pero mi política era costo más 7. Entonces, pues mandemos una factura y que con esta factura se ajuste. Concepto, ajuste de precios de transferencia. Bueno, 3 años después viene la autoridad tributaria y dice, ¿qué es este concepto de ajuste de precios de transferencia? No, pues que tengo una política que dice esto, hice un ajuste aquí. Ah, eso no es un gasto deducible. ¿Cómo así? No es un ajuste, es un ajuste de precios de transferencia, tengo una política, mire mi estudio de precios de transferencia que dice que es, o sea, le estoy diciendo la verdad. Claro, me está diciendo la verdad, pero eso no tiene ninguna relación con la transacción. Yo no entiendo usted cómo pretende que sea un gasto deducible, esto no tiene ninguna relación de necesidad con la operación, definitivamente no lo vamos a aceptar como deducible. Y estamos en esa discusión. Entonces, ha sido todo un proceso con las administraciones. Yo creo que ese argumento debe sonarnos
muy familiar en México todos sí los tiene casos. reglas de precio transferencia muy específicas para la alza, la baja, en domésticos, internacionales, en proceso de APA o años después. Pues complejos, pero sí hay. Gustavo, ¿no puedes contar un poco en Brasil si es que hay algún tipo de ventana de oportunidad ahora que están transicionando entre una norma y otra cuando estamos hablando de políticas de precio de transferencia? Por supuesto. Bueno, hay algunos comentarios, ¿no? Es importante tener en cuenta que lo que tenemos ahora, que sabemos, es el texto de la ley, ¿no? Donde están los principios, adopción del Arm's Length Principle y algunas reglas. Aún no ha sido presentada el texto, no ha sido presentado el texto del reglamento, ¿no? Eso debe venir en el próximo mes o algo así. Pero vamos a ver. La propuesta del gobierno es que la nueva regla empiece a ser aplicada el 1 de enero de 2024 y los contribuyentes pueden o podrían adoptar de manera adelantada para 2023. La opción se la puede ejercitar en el mes de septiembre ahora. ¿Vale? Muy bien. Lo que pasa es que si miramos en la historia, la administración o el gobierno brasileño no quería adoptar el Arm's Length. Creía que estaba mucho mejor con las reglas que tenemos hoy. ¿Qué llevó al cambio? Que ha sido que la OCDE les ha enseñado, les ha demostrado que había muchas situaciones de doble no imposición y que hay la posibilidad de cobrar más impuestos bajo la nueva norma. Dijo, bien, pues vamos a aceptar y hacer el cambio, y de hecho ha sido aprobado por el Senado por unanimidad. Entonces, ¿qué es muy importante ahora? Mirar lo que tenemos en Brasil y saber cuál es el efecto en esta operación brasileña de la adopción de las nuevas reglas. Vamos a tener un aumento, una queda de tributación. Y en el caso en que se identifique algo que es muy normal, porque imagina, las reglas actuales solo miran servicios y productos. No miran a riesgos, funciones y muchas otras operaciones que atraen precios de transferencia. Hay mucha cosa en Brasil que no está en el registro de nadie. Nadie sabe lo que está de verdad en Brasil. Entonces ahora tenemos que tener un tiempo para mirar a Brasil, hacer un análisis funcional, los comparables y ver cuál es la situación de Brasil. Y en el caso que haya sido a través del tiempo trasladado a Brasil riesgos o funciones que de hecho no querían que estuviera en Brasil, hay que sacar ahora, antes de entrar la nueva regla, si no vamos a estar hablando de business restructuring y tributación de la salida. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, un comentario, ya que estamos ahí hablando mucho de APA y todo eso, y fiscalizaciones. Mira, la OCDE estuvo con la administración brasileña enseñando lo que es precio de transferencia, ese que vosotros conocéis también, pero eso han enseñado a 5 o 6 personas de la administración brasileña. Y llevará mucho tiempo enseñar a los demás y enseñar los detalles y lo que hay de más avanzado. Por eso es relevante identificar operaciones complejas y quizá ya preparar para un APA cuando esté la regla ya valiendo. Y si queremos incluso pensar en un mapa, en un MAP, no el Mutual Agreement. De hecho, la administración brasileña ya acepta situaciones de MAP. Nosotros en EY estamos trabajando en algunos con la administración, incluso con el potencial de luego convertir a un APA de ser mejor en la nueva regla. Entonces, ¿eso por qué sería mejor? Porque el APA y el MAP lo discutimos justo con esos 6 que saben de la nueva regla. Y no luego en 5 años con el fiscal que yo no sé el conocimiento que tendrá y en un escenario en el que podría estar hablando de penalidades de 75%. Bueno, Gustavo, ahora desde una perspectiva más aduanera, ¿cuál es el involucramiento de aduanas en la aplicación de los autoajustes voluntarios de precio de transferencia en Argentina por las importaciones y exportaciones de productos? Acá, Yanis, hay 2 cosas, por lo menos para clarificar de autoajustes, ¿no? Porque están los ajustes de precio de transferencia que la propia compañía puede decidir hacer en su declaración jurada fiscal, que es siempre un ajuste a ganancia y que no implicó ninguna modificación en ninguna transacción comercial.
Y después están los autoajustes, es cuando la compañía se da cuenta que no llega o que le sobra y trata de autoajustarse tratándolo de llevar a un plano de una operación comercial dentro del balance. Como son dos niveles de autoajustes. El primero que dije es una consecuencia de aplicar las reglas y es un ajuste de precio de transferencia. Eso es una cosa. La otra, que probablemente es ahí donde enfocaba tu pregunta, es si yo me doy cuenta que estuve mal o no. Bueno, acá lo ligo con lo que dije antes, ¿no? Si quiero ser tan disruptivo o quiero ir dentro de la caja. En el estado de situación que hay hoy, aduana, Banco Central, Fisco, realmente ha sido históricamente y continúa siendo muy transaccional el análisis. ¿Qué significa con transaccional? Están acostumbrados a lidiar con bienes y servicios, con transacciones que suceden. Un bien que no tiene una transformación física, pero que fue triangulado, digamos, porque aquel que lo produjo no es el que formalmente lo terminó vendiendo al país que lo recibe, en mi caso Argentina, o viceversa. Argentina produce y exporta, pero la facturación no va directamente al país que llega el producto, sino que se triangula. La discusión está sobre qué hace ese intermediario, ¿no? Entonces, esa es una problemática que puede dar que Argentina se quede por encima, por debajo del margen e intente ajustarlo. Si en el medio de una declaración aduanera, esa declaración aduanera presume certeza. Cualquier autoajuste que yo me dé cuenta siempre es ex post. ¿Por qué? Porque depende de la dinámica de los resultados. Entonces, como en el momento de declarar yo doy certeza, después lo que hago es, bueno, hay algo que se corrigió. Entonces, si vamos a tratar de seguir la trazabilidad del bien, el problema es que aduana cuestione la certeza que confirmé en su momento. Y ese es un problema, haya triangulación o no haya triangulación, pero con triangulación se exacerba, porque encima no hay una modificación física del bien, que es lo que la aduana quiere ver siempre. ¿Cómo puede ser que valga más? Información punta a punta hay. Brasil, Chile, todo se sabe automáticamente el valor que salió y entró. Con lo cual sale a 100, entra a 200, explícame la diferencia, siendo que el bien, obviamente logística va directamente al bien, no hay ninguna transformación física. De nuevo, lo disruptivo es que hay intangibles. Parecería mentira, pero es disruptivo para esta mirada. Lo del cuadrado es que no hay una transformación física. ¿Qué hago con eso? Entonces, ajustar los resultados en esa condición implica desdecirse en algo. Y ahí está la problemática de estos autoajustes y la colateralidad de decir algo fiscalmente en un autoajuste que aduaneramente puede tener problemas. Por otro, cuando se quiere evitar eso y se me alejo de los bienes, aparece la dificultad de que el ajuste, como decía Mónica, de precio de transferencia, al menos en lo que yo empecé a relevar en Argentina Seguro, nadie entiende qué es eso. ¿Por qué? De nuevo, porque es transaccional, porque una deducción es un gasto que yo tengo que deducir porque lo recibo. Nadie acepta pacíficamente en Argentina, desde el lado del fisco, que vos manejes la utilidad con ajustes. Eso no es una potestad, si bien los precios pueden ajustar. Con lo cual, decirle que es un ajuste de precio de transferencia es básicamente ajustar la utilidad. No entra en ningún casillero, es disruptivo. Cuando lo quiero llevar a lo transaccional y digo, bueno, no es un ajuste de precios, no es un ajuste de utilidad, es un ajuste de servicios que me prestaron o que presté, porque un día da para acá y otro día va para allá. Y esa es la otra problemática. Cuando me alejo de los bienes para tratar de cuidar un aspecto, me expongo a tener que explicar un servicio que cuando quiero explicarlo, dentro de 6, 7 años, nadie dice qué es. Entonces hay que lidiar con esta problemática de las políticas bajadas al terreno. Y esta es la problemática que tengo que tratar de definir, sabiendo que la aduana es bastante agresiva y puede parar la operación de comercio exterior, y ahí cuando faltan los bienes hay otras personas discutiendo la fiscalidad en la compañía, ¿no? Este es un poco el resumen. ¿No pasa que sienten que el ajuste de precios de transferencia no es real? ¿Como un invento? Yo honestamente soy bastante crítico de este lugar con las políticas de precio de transferencia que tratamos de definir. Son políticas que creo que son de Excel,
que llevadas a la práctica tienen la dificultad de tratar de ajustar algo, no lo aceptan los fiscos fácilmente. Probablemente ustedes tengan mucho más para decir de los APA que lo que yo puedo decir. Pero el fisco argentino incluso, tratando de acordar algo, después te lo trata de modificar porque las circunstancias y los hechos se modificaron, como naturalmente va a pasar siempre. Entonces la estabilidad de los acuerdos también es un problema a definir a futuro, porque los hechos y las circunstancias están sujetas a cambios. Y eso para mí es un desafío de cualquier cosa. Pero no lo aceptan, porque quieren ver lo que siempre vieron. Es real. Igual y solo yo haría una alerta respecto a Brasil, que es, hoy por hoy, la administración brasileña ya intenta utilizar el tema de precios para actuaciones en aduanas. No logran éxito cuando vamos a la administración, adelante con la pelea, porque justo nuestro análisis de precio de transferencia no es económico, ¿no? Pero es una tensión, porque mientras hoy no tienen éxito, cuando vayamos al Arm's Length Principle, igual sí van a tener éxito. Entonces hay que cuidar mucho con eso. Y la administración brasileña que está trabajando en la nueva ley todavía no sabe cómo va a tratar el tema de los pagos de los ajustes. Por ejemplo, estamos en una discusión con ellos de profit split, y ellos, bueno, si hay un pago al extranjero por profit split, tienen que pagar retención, CIDE, PIS, COFINS, vamos. Pero mira que Colombia ha tenido una tendencia con el tema de aduanas, y es cuando un contribuyente declara sus transacciones y tiene regalías, pagos de regalías, automáticamente recibe una fiscalización de aduanas. O sea, se comunican automático. Los sistemas de información en Colombia también funcionan creo que tan eficiente como en México. Y automáticamente, tan pronto se ve que hay una regalía, te preguntan cuál fue el valor con el cual se importó y te lo intentan considerar como un mayor valor del producto. Qué bueno. Y antes de pasar a la última sección de APAS, Marcial, nos llegó una pregunta que dice, recientemente surgió un análisis de que la mayoría de resoluciones del Tribunal Fiscal eran a favor del contribuyente sin ajuste. Esto podría dar indicios de poca comunicación que existe en etapa administrativa con SUNAT, me imagino que judicial con SUNAT. Faltaría integrar estándares de qué evidencia idónea es la necesaria dado lo nuboso del mismo y evitar este tiempo y agote para el contribuyente e incluso SUNAT. Uy, me agarraron. No estoy seguro si he entendido bien la pregunta. Pero hay ciertas estadísticas que creo que es interesante compartir, ¿no? Y creo que te las comentaba el otro día. Revisando el otro día el reporte de gestión por resultados de la SUNAT del año pasado, veíamos que la SUNAT obtiene resultados favorables en el 87% de los casos. O sea, es brutal, me pareció súper alto el porcentaje, es decir, pierde 13% en sede administrativa y judicial. Pero revisando las resoluciones de precio de transferencia, las que versan sobre la materia, pierde mucho más de lo que gana. Pierde en el 64% de los casos, o sea, pierde 5 veces más que en el promedio. Y eso me llamó poderosamente la atención. Y eso se explica que creo que en la vehemencia de la SUNAT por acotarte hace un mal trabajo. Y hace una mala caracterización o una mala evaluación de la comparabilidad, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y el problema es que en el Perú la SUNAT puede impugnar resoluciones del Tribunal Fiscal. O sea, es Estado contra Estado, ¿no? Es el Tribunal Fiscal contra la SUNAT y las puede llevar al Poder Judicial. Y lo está empezando a hacer porque como está perdiendo bastante, busca que el Poder Judicial anule todo lo actuado y que regrese a fiscalización para corregir sus errores. Y está teniendo cierto éxito. Recién está empezando a hacerlo, pero es algo que nos preocupa porque hemos venido ganando, ¿no? Y la SUNAT se ha dado cuenta y está tratando de que el Poder Judicial reverse el triunfo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora pasamos al último segmento que básicamente es de APAS y aquí, Alma, quería que nos cuentes un poquito tu experiencia porque realmente creo que es el único país después de Chile que está Me trajo mis estadísticas, les voy a decir las estadísticas, estas las obtuvimos como parte de la acción 14, solamente tenemos estadísticas de MAP vía OSD, pero estas las obtuvimos preguntándole al gobierno directamente. En México, hasta el 2021, teníamos 23 casos de VAPA resueltos,
y 53 en proceso. Estos son los bilaterales. Unilaterales, tenemos en proceso 19 APAs en proceso y resueltos 53. Estos APAs son de no maquila, porque en México tenemos un programa especial para maquilas, que la forma en la que son contract manufacturers, son manufactureras básicamente con un régimen especial, porque no tienen casi funciones ni riesgos ni activos. Los activos vienen del extranjero y en México solamente se hace el proceso de ensamblaje, entonces es mano de obra principalmente su gasto. Y hay un riesgo por tener los activos del extranjero en México, pues de establecimiento permanente, entonces estos maquilas tienen un régimen de protección especial. Y la forma en que pagan impuestos es con un safe harbor, con costos y gastos más un margen, o antes con un análisis de precios de transferencia o con un APA. Entonces, en estos, los APAs de maquila en México, el volumen es importante. En proceso, bueno, otorgados en los últimos años tenemos 773 y en proceso tenemos 1,380. Oye, Alma, y para no sentirme tan mal, porque me sentía súper bien diciéndoles que teníamos 7 APAs firmados acá, ¿desde hace cuánto están firmando los APAs? Estas estadísticas son las de los últimos 10 años. Yeah. Entonces, lleva más el programa. Desde los 2000 está el programa. Entonces, es un programa que sí usamos muchísimo en México. Sí es otro tipo de discusiones con la autoridad. Sí es un proceso amistoso donde realmente se soluciona el tema de la doble tributación. Es tal el volumen que la autoridad en México ya cambió para las maquiladoras, que son las que más volumen de APAs le dan, las opciones de cumplimiento, y ya la opción de cumplimiento de APA ya no la pueden acceder las maquiladoras. Entonces la autoridad dijo, ya no puedo con este inventario de APAs para la industria, quito la opción para poder resolver los APAs que no sean de maquila, que son casos más complejos, industrias más complejas. No tenemos, fuera de los APAs de maquila, cualquier industria, cualquier transacción, vamos y pedimos APAs. Estamos yendo a pedir APAs para temas de reestructura, justamente, como mencionaba Gustavo, donde tenemos la duda si se detona o no un exit payment por el movimiento de intangibles de un lado a otro o la realineación de las políticas de precios de transferencia. Entonces vamos, en un ambiente de fiscalización como en el que nos encontramos, cuando la autoridad vea una disparidad en la utilidad operativa de la entidad en México, va a decir qué pasó, qué moviste, qué sacaste. Entonces, de manera preventiva vamos con la autoridad y le decimos, va a pasar esto, voy a hacer esto con mi contraparte en Estados Unidos, ¿qué opinas? Y ya las dos autoridades deben de estar platicando. El 60% de nuestros casos bilaterales son con Estados Unidos, entonces es muy relevante la conversación, es parte de la agenda bilateral. ¿Qué hacemos? Porque queremos minimizar el tema de la controversia en este ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, si me preguntan viniendo del futuro, por favor, pidan todos los APAs que puedan, porque es una manera muy eficiente de resolver los temas de controversia que vayan surgiendo. Gracias, Alma. Y yo creo que aquí llegamos al final del seminario. Espero que todos hayan disfrutado y sí. Son sucursales de la matriz, disculpa, no te vi. Oye, entonces, si esto se puede analizar desde el punto de vista de una transferencia que cambió de ubicación física nomás, pero corresponde, está en tránsito y no tendría por qué tener un diferencial de precio desde que sale de aquí de Chile. Entonces, no mantengamos utilidades que nunca van a estar realizadas dentro de una empresa que tiene sucursales en diferentes partes. La matriz va a consolidar, ¿cierto? Pero no va a poder considerar eso que se trasladó a Brasil como una venta. Está en una sucursal. ¿Me entiendes? ¿O es muy difícil?
La pregunta, a ver, para ver si la entendí correctamente, es que como que no te hace sentido que haya que se deje un margen en esa transacción porque al final se está consolidando toda la información No hay financiera. margen. Es el mismo bolsillo que entra. El tema es que nunca se ve así desde una perspectiva de precio de transferencia porque son dos países distintos. O sea, fiscalmente no es así. Exacto. Fiscalmente no es así, porque hay un interés de cada uno de los países de gravar lo que se ha generado en el país. Y ahí viene el concepto de que tienes que tratarlo como si fuera un tercero. Tú nunca lo hubieras vendido a un tercero sin generar un margen. Ya está como en consignación. Y así es como lo ve el A fisco, costo. porque Sí. están protegiendo, al final del día están protegiendo su recaudación fiscal. Y como existen distintos países que están protegiendo su recaudación fiscal, siempre va a ocurrir estas situaciones en las cuales te obligan a ti, por más de que cuando uno ve la información de su grupo económico, a uno no le hace sentido, estoy sacando de un bolsillo y metiendo a otro, debías hacer cero. Pero así obviamente tenemos que meter a la juguera, digamos, las políticas fiscales que tiene cada uno de los países y el proteccionismo que existe. No sé si es que alguien más quiere agregar algo a la respuesta. Gracias. Y ahora sí, yo sé que muchos de ustedes pueden ser uno de los primeros eventos presenciales, así que voy a haber sido un poquito largo, pero espero hayan disfrutado mucho. Agradezco mucho a los panelistas por haberme acompañado el día de hoy. Y nada, estamos más que contentos si es que alguno tiene alguna duda después o contactarlos con los panelistas. Felices de apoyarlos en todo sentido. Que tengan un lindo día. Chao.